Mi trabajo como periodista requiere que viaje constantemente. Una parte de ese trabajo consiste en publicar una columna con mitos y leyendas de pueblos pequeños. No se trata de una labor objetiva en el mundo del periodismo, pero lo disfruto mucho. O al menos así era hasta que me topé con un pueblo llamado Madero Argento. Como versaba el mito, a nadie se le permitía morir en ese sitio. Ese viaje lo tuve que hacer mucho antes de que existiera Google Maps. Para llegar al pueblo tuve que confiar en las instrucciones que me proporcionó una fuente. Algo dentro de mí me decía que se trataba de una broma, pero la columna del periódico trataba justamente de esto: comprobar o refutar la información. Preparé todo para el viaje y tras varias horas conduciendo me encontré con un camino oculto, sucio y sin mantenimiento. Tras más de 3 horas avanzando por esta ruta, encontré un viejo letrero de madera, la primera señal de civilización. Madero Argento, retorne ahora, se leía. A la distancia observé lo que parecía una antigua comunidad de labranza. Era un pueblo pequeño con escasas construcciones que lucían muy deterioradas, y también pude ver tractores y camiones completamente oxidados y abandonados. A simple vista parecía un pueblo fantasma. Estacioné el carro a orillas de la carretera y me dispuse a declarar el mito como una auténtica estafa. Sin embargo, de pronto, escuché que alguien me hablaba. ¿Por qué has venido?, preguntó una voz muy débil. Inmediatamente busqué el origen de la voz. Era un anciano de apariencia frágil que se apoyaba sobre un bastón. Estaba completamente calvo y no tenía ni un solo diente en la boca. ¿Qué quieres?, le pregunté. En medio de esa situación ligeramente incómoda, decidí presentarme. ¿Por qué estás aquí?, volvió a preguntar. Le mencioné que era un cazador de mitos y leyendas y que llegué a este lugar gracias a las indicaciones proporcionadas por una fuente anónima. El hombre lanzó un suspiro y dijo: «La ignorancia es una bendición, pero ya que has venido, tendrás aquello que viniste a buscar». En ese momento me percaté de que el anciano tenía la pierna rota. La arrastraba mientras cojeaba con mucha dificultad. Pero lo más extraño era su piel, cubierta de arañazos que parecían muy recientes. «¿Estás bien?», le pregunté con cierto nerviosismo. Simplemente ignoró la pregunta e hizo gestos para que lo siguiera. «¿Vives solo en este sitio?», le pregunté. «No, hay otras personas», dijo. En el suelo observé un pájaro con el torso desgarrado y los órganos expuestos. Aparentemente lo había matado un gato o un perro. Sin embargo, aquel animal intentó moverse a pesar de sus graves heridas. «Ese pájaro está vivo», le dije al anciano. El anciano observó al animal con desdén. «Aquí está prohibido morir. No se permite que nada muera», respondió. Lo seguí hasta el interior de una casa antigua. Tan pronto como atravesé el marco de la puerta principal, un hedor a carne podrida asaltó mis fosas nasales. La escena era dantesca. Una docena de personas, con diversos tipos de mutilaciones, estaban esparcidas en la sala. Sin embargo, seguían respirando. Vivían con heridas que habrían matado a cualquier ser humano. En ese momento se me cruzó por la cabeza que en mi columna debía escribir que el mito era real, aunque yo no podía creerlo. «Debemos pedir ayuda», dije mientras observaba a un hombre cuyos huesos de la mano sostenían unos cuantos colgajos de piel. «Eso solo empeoraría la situación», respondió el anciano. Saqué el teléfono completamente dispuesto a llamar a emergencias. Sin embargo, en aquel remoto lugar no había señal. «Siéntate», me dijo el anciano, «vamos a hablar». «Has venido hasta aquí para conocer la historia de Madero Argento, y te la voy a contar», dijo el anciano. Me senté y observé a todas aquellas personas sufriendo en ese lugar. La mayoría tenían heridas tan terribles que ni siquiera les permitían hablar. Se limitaban a emitir sonidos de agonía desde el lugar en que estaban sentados. Cada herida parecía reciente,
como si se las hubieran hecho ese mismo día. El viejo comenzó a hablar. Desde la fundación de este pueblo, en 1911, nos desempeñamos como una típica comunidad agrícola. Un pueblo pequeño que no es de mucho interés para los visitantes. La mayoría nacimos y crecimos en este lugar, por lo que esas extrañas ocasiones en las que alguien venía a visitarnos se armaba un revuelo. Era motivo de celebración. El hombre se detuvo un instante para observar su pierna rota. Entonces, en 1956, un hombre llegó a Madero Argento a bordo de un auto de lujo y vestido con finas prendas. Contrastaba demasiado con el modesto estilo de nuestro pueblo. Dijo que no venía a hacer negocios y mucho menos a establecerse en la región. Simplemente quería vivir un año en nuestra comunidad. Además, prometió que cuando su visita terminara, nos obsequiaría algo que jamás olvidaríamos. Apenas terminó de hablar el anciano, escuché unos débiles gritos provenientes del exterior. Eran terriblemente roncos y transmitían una sensación indescriptible de agonía. Entonces el anciano continuó. Aquel visitante jamás dijo mucho. Se limitó a observarnos mientras continuábamos con nuestra rutina diaria y siempre estaba dispuesto a ayudar. Se mostró como una persona educada y servicial, por lo que en el transcurso de un mes ya lo considerábamos parte de nuestra comunidad. Pero siempre vestía aquel maldito traje que parecía ajeno a los elementos externos. Con lluvia o bajo un terrible calor, ese hombre se mostraba tranquilo y lucía siempre impecable. Parecía que ese traje no se ensuciaba, no se mojaba. Cuando terminó su año en Madero Argento, nos hizo una pregunta muy simple, pero desconcertante. Nos preguntó si queríamos vivir para siempre. El anciano se detuvo un instante y volvió a suspirar. Aquellos quejidos del fondo parecían intentar llamar mi atención, como si supieran que yo estaba allí. En primer lugar, nos reímos de la propuesta, dijo el anciano. Aunque la muerte no era nuestra enemiga, tampoco la queríamos cerca. Tras un extenso debate, el pueblo decidió llevar la respuesta a votación. Y ya puedes ver lo que elegimos. No aguanté más y me acerqué a la ventana intentando averiguar el origen de los quejidos. Quería salir corriendo de ese lugar, pero había algo en mi interior que me lo impedía. Sentía una profunda lástima por la gente de Madero Argento y realmente quería ayudarlos. «¿Entonces, vivirás para siempre?», pregunté. El anciano asintió con la cabeza y dijo: «Aquel hombre del traje prometió que nuestros cuerpos se mantendrían siempre jóvenes. Desgraciadamente, cuando el paso del tiempo dejó de afectarnos, perdimos la capacidad de sentir sed, hambre y la necesidad de dormir. Somos inmunes a las heridas, a las enfermedades o a la destrucción. Pero no podemos sanar. Cada una de las lesiones que sufrimos, sin importar lo pequeña o grave que sea, se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra maldición». «¿Qué sucede con la gente que grita?», le pregunté. Suspiró nuevamente. «Vienen del granero. Ahí es donde mantenemos a las personas que quieren salir». «¿Salir? ¿A dónde?», pregunté. Algunos creyeron que podían escapar a la maldición. Destruyeron sus propios corazones y otros se aplastaron la cabeza. Pero estaban equivocados. No pueden morir. No se les permite hacerlo». «¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Existe alguna forma de detener esto?», le pregunté. El anciano soltó una carcajada, pero no fue una risa alegre. Tenía un tono sarcástico y profundamente oscuro. «¿Detener? No buscamos que se detenga», dijo. «Hace 10 años el mismo hombre que nos maldijo regresó al pueblo. No había envejecido ni un solo día y todavía mostraba aquella sonrisa alegre al saludar. Venía con el mismo traje impecable y nos ofreció la muerte, liberar nuestras almas y salvarnos de esta terrible vida.
¿Y por qué no aceptaron?, le pregunté. El anciano se detuvo y la sonrisa se esfumó de su rostro. Me miró fijamente y dijo: porque nos contó lo que sucede después de la muerte. Y te puedo asegurar de que es un destino mucho más terrible del que nos ha tocado.